Tengo cáncer de mama metastásico a ganglios, huesos y ahora hígado. Mi ganglio de mi axila siempre vuelve a crecer. Mi mama no me duele. Mi problema es el ganglio. Solo por eso hago quimios. Pero no sé qué hacer. Por favor, ayúdeme. Bueno, primero y principal, para que vos hayas desencadenado un cáncer de mama, sí o sí tuviste que haber vivido, tuvo que haber existido previamente un shock biológico inesperado, dramático, vivido en soledad, sin solución en ese momento de forma consciente. Y cuando hablamos de cáncer de mama, hablamos principalmente de dos tipos de conflictos biológicos principales. Por un lado está el conflicto de separación, me arrancaron a alguien del pecho, perdí el contacto, o quiero el contacto y no lo tengo, o me quiero separar y no puedo. Y por otro lado está el conflicto que tiene que ver con la preocupación en el nido, peleas, discusiones, peligro por un hijo, por la pareja, por algún integrante de tu familia. Y para que alguien desencadene un cáncer de mama, sí o sí tuvo que haber pasado por alguna de estas experiencias, ¿sí? La mama representa la conexión con el nido, el contacto, el alimento. Entonces, dependiendo del tejido afectado, el programa biológico cambia. Entonces, si el conflicto afecta a los conductos mamarios, hablamos de un carcinoma ductal, digo a esa separación. Y si afecta a la glándula mamaria, estamos hablando de un adenocarcinoma glandular o del tipo lobulillar que está ligado a esa preocupación en el nido. Y esto también depende de si sos diestra o zurda y de la mama que está involucrada. En una mujer diestra, la mama izquierda suele estar relacionada con hijo o madre y la mama derecha está relacionada con pareja, padre, partner. Entonces lo primero que habría que hacer, que analizar, es identificar exactamente cuál fue el conflicto biológico que originó y desencadenó la activación de este programa en tu biología, porque el cuerpo nunca genera tejidos porque sí, al azar o porque se equivoca. Todo crecimiento celular responde a una orden biológica del cerebro y de tu psique. Y mientras el conflicto biológico permanece activo, el cerebro mantiene el programa funcionando, ¿sí? Porque así lo considera necesario, porque siempre está garantizando tu supervivencia. Y muchas veces la persona cree que ya resolvió porque pasó el tiempo o porque terminó una relación o una situación, pero en realidad sigue conectada a rieles o recayendo en el conflicto, que son los rieles, todos esos estímulos asociados al conflicto original, lugares, personas, fechas, palabras, recuerdos, situaciones o un contexto que tu cerebro registró junto con el DHS, ¿sí? Son memorias sensoriales y que pueden reactivar automáticamente el programa biológico. Entonces, aunque pasen los años, si tu cerebro vuelve a percibir el mismo peligro biológico, vuelve a activar la adaptación. ¿Está? Ahora bien, con respecto a los ganglios, es importante comprender que los ganglios no son simplemente el lugar a donde se fue el cáncer, ¿sí? Porque el cáncer no se va a los ganglios. Los ganglios forman parte de un sistema biológico de drenaje y de defensa y muchas veces se inflaman porque están trabajando intensamente en un proceso de reparación, ¿sí? Y cuando hay reparación en el tejido mamario, los ganglios drenan líquidos, restos celulares y subproductos metabólicos de ese proceso reparativo. Entonces, un ganglio inflamado muchas veces indica actividad biológica reparativa y no necesariamente es que el cáncer se fue de la mama al ganglio, porque no funciona así, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Está? Pero además los ganglios responden a conflictos biológicos de desvalorización y esto ocurre muchísimo después de un diagnóstico como el de cáncer de mama, porque la persona entra en una gran desvalorización, porque bueno, todo esto lleva a que tu vida cambie, ¿sí? Ya no te sentís capaz, no te sentís útil, funcional, competente, no te sentís apta para sostener tu estructura de vida, tu nido. Entonces, en fase activa de esa desvalorización, el tejido
gangliolar se empieza a necrosar y en fase de reparación aparece el relleno del tejido y la inflamación, edema, la proliferación celular y todo eso. Entonces el hecho de que el ganglio vuelva a crecer no necesariamente significa que el cáncer está avanzando o se fue de la mama del ganglio, sino que puede estar expresando que estás recayendo en un conflicto constantemente de desvalorización, ¿sí? O todavía hay procesos reparativos activos que no logran estabilizarse porque el conflicto sigue reactivándose una y otra vez. Entonces, lo mismo sucede en el caso de los huesos. Los huesos representan la estructura, el sostén, el soporte, la capacidad de moverte, de desplazarte, de rendir, el valor biológico. Y después de un diagnóstico, muchas veces la persona activa este conflicto de desvalorización que es extremadamente intenso, porque ya la persona dice, bueno, no puedo trabajar más, ya no sirvo, no puedo sostener mi vida, no puedo sostener a mi familia, no soy capaz, mi cuerpo me falló, no sirvo más como pareja, como amante, como mujer, como madre, y dependiendo, digamos, del contenido del conflicto puede impactar en áreas o zonas óseas diferentes. Y en fase activa ocurre la descalcificación, desmineralización, necrosis ósea, y en fase de reparación los huesos intentan recalcificarse, remineralizarse, reconstruirse, y ahí va a generar dolor, inflamación, actividad celular reparativa. Entonces el cuerpo tampoco está actuando al azar, porque los huesos responden a eso que te acabo de explicar, ¿sí? Siempre hay una lógica biológica detrás que es extremadamente precisa, ¿sí? Y además en tu caso aparece el hígado, que también tiene muchísimo sentido biológico, porque el hígado es el gran órgano que administra la abundancia energética y las reservas en tu cuerpo y todo lo que tiene que ver con la supervivencia metabólica. Participan en el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas, proteínas, triglicéridos, colesterol, produce bilis, almacena glucógeno, administra todos los recursos energéticos. Entonces, cuando el cerebro percibe una situación de inanición, carencia, hambruna, falta de recursos, el hígado se va a activar como un programa biológico para poder, digamos, volverse más eficiente utilizando esos recursos de una manera más eficiente porque estás percibiendo escasez, ¿sí? Y eso pasa muchísimo en personas diagnosticadas con cáncer porque automáticamente muchos se someten a dietas extremas, dietas ridículas, le sacan azúcar, carbohidrato, porque existe la fantasía o el mito de que el cáncer se alimenta de azúcar y estamos haciendo todo lo contrario, ¿está? Empiezan a bajar de peso, y el cerebro interpreta literalmente que el organismo se está muriendo de hambre. Entonces el hígado aumenta su tejido para intentar aprovechar mejor el poco recurso energético que está percibiendo que le llega, ¿sí? Y además del aspecto alimentario y físico, también existen conflictos biológicos de carencia relacionados con la supervivencia, ¿sí? No voy a poder sostener económicamente mi vida, no voy a poder pagar el tratamiento, mis hijos se van a morir de hambre, me voy a quedar sin recursos, qué va a pasar con mi familia si yo no estoy más, me quedo sin sustento. Entonces el hígado entra en un programa de supervivencia que está ligado a esa abundancia, a esa administración de los recursos. Por eso es tan importante entender que el cuerpo funciona como un sistema integrado y coherente. No son células locas viajando sin sentido por el organismo, porque de hecho no tienen la capacidad de viajar. Cada tejido responde a un contenido biológico específico. Entonces acá lo importante no es solamente seguir o que estés destruyendo células con quimioterapia esperando que todo esto se resuelva, porque eso no es una solución, ¿sí? La quimioterapia mata células, pero si el cerebro sigue percibiendo conflictos de ese tipo, va a seguir ordenando esa adaptación. Esas células no crecen sin sentido, por eso que no tiene sentido matarlas, ¿está? Entonces lo que hay que hacer acá eh, es muchísimo más profundo, ¿sí? Hay situaciones que tenés que atender, necesidades que tenés que resolver, y todo eso básicamente es lo que
abordamos en una consulta terapéutica profunda, intensiva, ¿sí? Para que vos identifiques tus rieles, tus recaídas.